al tema. El Espíritu me ha dirigido para que dé un testimonio de por qué y cómo es que hoy día yo estoy acá delante de ustedes y tengo este privilegio. Debo confesarles, hermanos, que siempre fui creyente. Nací en una familia católica, me crié en un colegio católico, así que profesaba la religión católica. Pero cuando tuve uso de razón, algo no andaba bien. La fe católica no concordaba con la obra de Dios, no concordaba, no había razón, no había una explicación. Dios resultaba ser un ser caprichoso que hacía las cosas y nosotros teníamos que aceptarlas. Lo hacía porque lo hacía, permitía cosas que, bueno, nosotros teníamos que aceptarlas. Y Dios no es un ser caprichoso, Dios es un ser lógico. Él tiene razones para las cosas que hace. Así que hice lo más cómodo, acomodé mi vida, acomodé a Dios a mi vida y entré en una zona de confort. Y mientras pensaba que era una buena persona, creía que tenía la salvación ganada. Ahora sé que nuestra vida debe estar acomodada a la voluntad de Dios. ¿Sí? Les digo que me reencontré con Dios. Esto pasó en el momento de la pandemia. Y cuando el Padre me adoptó como su hijo, tuve la suerte de encontrar personas que predicaban la sana doctrina, como se lo hace acá en esta congregación. Otras personas que predicaban y explicaban la palabra de Dios con razonamiento, con lógica. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios había actuado así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite las tribulaciones? ¿Por qué nos permite entrar en una prueba? Todo para mí empezó a tener claridad, se abrió mi mente. Ese era realmente el Dios que yo quería saber. Y eso me llevó a una intimidad muy grande con Dios. Y en ese camino de estudiar la palabra, donde podemos conocer, donde podemos saber que Dios tiene razones para las cosas que hace, el Espíritu me dirigió a una herramienta, a una forma de estudiar la palabra. Esa herramienta se llama apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética se define en el diccionario como una rama de la teología que tiene como fin la defensa de la fe cristiana por medio de la razón y los hechos históricos. Miren que todo lo que yo no tenía cuando profesaba el catolicismo vino a englobarse en esto. Una bendición para mí. Y fue esta herramienta que he usado hasta ahora para conocer la palabra de Dios. Y me ha llevado a una intimidad enorme con nuestro Padre. Así que vamos a utilizar esta herramienta para el tema que quiero compartir con ustedes hoy día. Y quiero compartir una frase que engloba lo que ahora es mi relación con nuestro Padre. Y la frase es esta, y espero que algún momento ustedes también sientan lo que dice esta frase. Dice así: que lo que cree mi corazón tenga sentido en mi mente. Bueno, hermanos, el tema que escogí lo he titulado Evidencias históricas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Este no es un tema nuevo. Gente estudiosa de la teología, filósofos, doctores, han abordado este tema y hay un amplio material sobre esto. Y cada uno de estos académicos
han abordado este tema de diferentes puntos de vista, de historia, antropología, haciendo una línea de tiempo, comparando evangelios, pero cuando yo empecé a ver esto, vino a mi corazón una perspectiva que me gustó mucho y que no encontré ni vi que ninguno de estos estudiosos tomó. Yo quiero hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ver si podemos encontrar evidencias históricas que nos permitan afianzar nuestra fe. Nosotros creemos, estamos seguros de que Jesús resucitó, pero vamos a hacer un ejercicio. No vamos a ir a lo que nosotros sabemos, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Vamos a tomar la Biblia como un libro histórico. Nos vamos a despojar un ratito de esa nuestra creencia, de lo que sabemos, y vamos a tomar la Biblia como un simple libro histórico. Y vamos a ver si podemos encontrar evidencias lógicas y argumentos formales que nos den una seguridad de este hecho, la resurrección de Jesús. ¿Y por qué la resurrección de Jesús? Hermanos, para mí la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Nuestra creencia, nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús. Ya escribió Pablo en Romanos 10, en el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En 1 Corintios 15, 13 al 14, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Como podemos ver de estos pasajes de la Biblia, si Jesús no resucitó, estamos realmente perdidos. Nuestra fe, nuestra creencia no tiene ningún valor. Así que vayamos al tema. Como les dije, este tema yo lo he querido abordar desde el punto de vista jurídico-legal. Y para eso les voy a pedir que hagamos un ejercicio y que me ayuden un poquito imaginando. El tema es, Jesús resucitó y vamos a hacer como si fuera una demanda, nos vamos a imaginar un juicio. La controversia es, ¿Jesús resucitó o no resucitó? Nosotros decimos que sí, y hay personas todavía en este mundo que niegan ese hecho. Entonces vamos a someter este hecho, este acontecimiento, a un juicio público y contradictorio. Antes de empezar, tenemos que saber que en el ámbito académico hay dos maneras o dos métodos para probar hechos. ¿Cómo los hombres prueban que algo ha acontecido, que algo ha sucedido? El primer método es el método científico. Este método se basa en probar una hipótesis, probar un hecho, mediante experimentos repetitivos y controlados. Les pongo un ejemplo. Si yo digo que el agua común hierve a los 100 grados a nivel del mar y en una presión atmosférica de 29,92, y otra persona me dice, no te creo, no es cierto. Bueno, podemos irnos a un lugar, un laboratorio, donde tengamos esos niveles de control, ponemos agua, hacemos hervir el agua, el momento que empieza la ebullición, vemos el termómetro, marcamos 100 grados centígrados. Y ese experimento lo hacemos 1, 2, 3 veces y nos da el mismo resultado.
Esa es una de las formas, ese es un método. Pero cuando se trata de probar hechos históricos, e históricos no me refiero exactamente que hayan pasado hace miles de años. Lo que pasó ayer ya es un hecho histórico para cualquiera de nosotros. Es imposible acudir a este método, pues no se puede repetir las condiciones. Ayer hubo reunión de las hermanas. ¿Cómo podemos probar que una de ellas estuvo en esa reunión? No podemos volver al día de ayer, el momento, la hora, las condiciones. Para ese tipo de casos está el método histórico legal y tiene ciertos aspectos que se consideran para poder probar estos hechos. En el ejemplo que les pongo, podemos preguntar a las otras hermanas si una de ellas estaba en la reunión. Se graba la reunión, hay una evidencia. Entonces, ese es el método que se puede y se debe utilizar cuando hablamos de los hechos históricos. Y ese es el método que vamos a utilizar para este tema. Así que entremos en materia. Como les dije, la controversia es si Jesús resucitó o no resucitó. Imaginémonos que estamos en juicio, en una sala de juicio, podemos asignar roles a los sujetos procesales, ya como un ejercicio. El Espíritu Santo puede ser el juez, quien mejor para ese papel, los fiscales, acusadores, de hecho que serán el reino de las tinieblas, que son los que niegan la vida de Jesús y sus obras. Los abogados defensores seremos nosotros, que creemos en nuestro cliente y vamos a defender la resurrección. Y los jurados podrían ser pues los hermanos que no están en Cristo, los que niegan o no saben si sí o no, los que están tibios, que son a los que debemos convencer. Bueno, así asignado el rol, empecemos el juicio. Previo, debemos considerar dos aspectos antes que la resurrección: la existencia histórica de Jesús y la ejecución por pena de muerte de Jesús. Pues, como vamos a defender la resurrección, es imposible que esto suceda si antes no vivió esta persona y luego murió. Son aspectos previos que son sine qua non para que exista una resurrección. Nos vamos a tomar ciertas licencias procedimentales, porque un juicio verdadero no es de esta forma, pero para una mejor comprensión didáctica vamos a ir por orden. Vamos a ir explicando estos puntos. Vamos a tomar los argumentos en contra y vamos a tomar argumentos a favor o argumentos de defensa. Así que empecemos con la existencia histórica de Jesús. ¿Realmente existió Jesús? ¿Vivió entre nosotros? Los argumentos en contra de los no creyentes son estos. Dicen que las fuentes históricas que hablan de Jesús son muy posteriores a su existencia. Por tanto, Jesús es un mito. Otro de los argumentos que podemos encontrar es que si Jesús fue tan famoso, ¿por qué no es mencionado por historiadores de esa época? Son argumentos interesantes, ¿no? Nuestros argumentos de defensa. Vamos a ver las fuentes tempranas, vamos a ver fuentes propias y vamos a ver fuentes externas. Y vamos a tratar de refutar los argumentos de la contraparte. ¿Qué son fuentes históricas? Son escritos, son relatos que hayan sido plasmados por cualquier persona que haya conocido el hecho.
En este ejercicio vamos a tomar estas fuentes como declaraciones, porque sí se las puede tomar como una declaración testifical, puesto que es escrito por una persona, así que los traemos a la época y vamos a tomar como una declaración de un testigo. Entre las fuentes tempranas, por supuesto, que nosotros vamos a tomar los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús. Y como prueba, puesto que estamos refutando que los no creyentes dicen que estas declaraciones son muy posteriores a la existencia de Jesús, vamos a tomar el año 30 como el año en que muere Jesús y vamos a ver cuándo fueron escritos los evangelios. El evangelio de Marcos fue escrito, según los estudiosos, el año 70, es decir, 40 años posteriores a la muerte de Jesús. Mateo en el año 80, 50 años después de la muerte de Jesús. El evangelio de Lucas en el año 85, 55 años después de que fallece Jesús. Y el evangelio de Juan, 65 años después de la muerte de Jesús. Yo quiero preguntarles algo. Si pudiéramos hablar con una persona que tiene entre 60 y 80 años y preguntarle si se acuerda de algo, de algún pasaje, de algún acontecimiento en su vida que marcó, que fue muy importante para él, su matrimonio, el nacimiento de su primer hijo, la muerte de algún pariente, les aseguro que esa persona nos va a relatar con lujo de detalles ese acontecimiento. Así que tenemos entre 50 y 60 años el relato de los evangelios, donde indica que Jesús estuvo entre nosotros y vivió acá en la tierra. Para comparar, todos creo que conocemos a Alejandro Magno. Por haber estudiado, hemos visto películas, sabemos de su historia. Alejandro Magno vivió entre el 356 y 323 antes de Cristo. Fue un rey conquistador, un general. Su biografía, la biografía de Alejandro Magno, es decir, una fuente histórica, una declaración de su vida, fue escrita por Plutarco 400 años después de su muerte. Y les digo que no creo que haya persona que niegue la existencia de Alejandro Magno. ¿Por qué? Cuando se trata de Jesús, hay personas que niegan. Yo tengo una teoría. ¿Qué diferencia hace en mi vida si existió o no existió Alejandro Magno? Ninguna. ¿Qué diferencia hace si existió o no existió Jesús? Si yo creo que existió Jesús, afecta a mi vida porque mi comportamiento debe ser diferente. Si yo acepto que Jesús existió y lo considero Dios, mi vida debe cambiar. Entonces es más cómodo. No existió Jesús y no tengo ninguna obligación moral ni religiosa. Así que hemos podido ver que las fuentes tempranas, o el argumento de que las fuentes son muy antiguas después, es refutable. Pero los detractores te van a decir, por supuesto, los evangelistas, los discípulos, eran seguidores de Jesús. Pueden haber escrito ellos, pueden haberse inventado y pueden haberlo hecho. Así que vamos a ver testimonios externos. Personas que no tenían relación con Jesús. A ver, en este ejercicio de juicio los llamamos a estos testigos. Cornelio Tácito era un historiador romano que vivió en alrededor del año 50 después de Cristo.
En el escrito que se denomina Libro 15, este historiador escribe: Nerón sometió a tortura refinada a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo. Ha tenido que conocer a Cristo para escribir esto. Gayo Suetonio es otro historiador romano, quien era guardián de los archivos imperiales en el año 117 después de Cristo, y escribe: como los judíos provocaban constantes disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Esta declaración es sumamente interesante porque coincide con lo que está escrito en Hechos 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de la Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. ¿Ven cómo coincide dos declaraciones de personas diferentes? Una que era un historiador y lo que escribe Pablo. Este hecho de que los judíos tuvieron que salir de Roma coinciden. Cuando se trata de un proceso judicial, este tipo de declaraciones, donde no hay relación entre testigos, hace que estas declaraciones tengan un valor altísimo de veracidad. Por último, Flavio Josefo, que era un historiador romano, escribe: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad, y atrajo hacia él muchos judíos y gentiles. Como podemos ver de estas declaraciones, queda probado fehacientemente que Jesús existió. ¿Sí? Tenemos fuentes propias, fuentes externas. Queda desvirtuado totalmente los argumentos de las personas que no creen en su existencia. Habiendo podido probar el primer punto, tenemos que ir a la crucifixión, porque para que haya resurrección debe haber muerte. Tenemos nuevamente los argumentos en contra. Entre estos argumentos, los más comunes es: no existen evidencias de la crucifixión de Jesús. Las fuentes, es decir, lo que se dice de la crucifixión, solo son cristianas y solo se encuentran en la Biblia. Los evangelios se contradicen. Vamos con los argumentos de defensa. Para defender este argumento tenemos los testimonios de los apóstoles, testimonios de testigos extrabíblicos, y vamos a ver un poquito sobre lo que son las técnicas actuales de declaraciones. Por supuesto que el testimonio de los apóstoles en los 4 evangelios hablan sobre la crucifixión de Jesús. Mateo capítulo 27, 35 escribe: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Marcos capítulo 15, 24, 25, cuando lo hubieran crucificado, nuevamente habla de la crucifixión, repartieron sus vestidos. Y en el versículo 25 dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. En un proceso judicial, cuando un testigo declara tan específicamente un aspecto del hecho, este debe ser considerado de mucha veracidad. Mire que aquí el evangelista nos da la hora de la crucifixión de Jesús. Asimismo, Lucas dice: cuando llegaron al lugar llamado Calavera,
lo crucificaron, allí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y otro testimonio interesante es el de Juan, porque dice, y él cargando la cruz salió al lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Por qué es interesante esta declaración? Porque señala al sujeto. En las otras declaraciones tenemos que ir al contexto, no dicen a quién lo crucificaron, pero en este señala específicamente al sujeto, crucificaron a Jesús. Miren qué interesante es esto. Vamos a ver los testimonios extrabíblicos, porque se argumenta que nadie escribió sobre Jesús y que la crucifixión no fue un hecho relevante. Volvemos a Flavio Josefo, que era el historiador romano. Ya habíamos leído la parte donde hace mención de la existencia de Jesús. Vamos a la segunda parte y dice, cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. Ahí está una declaración de la pena de crucifixión. Cornelio Tácito, también lo vimos, y en ese escrito indica, Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus crímenes. Su nombre vino de Cristo, eso vimos en el anterior, y sigue y dice, ¿quién bajo el reinado de Tiberio, esto coincide históricamente con la época del emperador, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos? Por último, el Talmud judío habla de la crucifixión de Jesús. En el documento rabínico está escrito, dice así, en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado debido a que no se dijo nada a su favor. Fue colgado en la víspera de la Pascua. Esos son testigos externos, extraños. No tenían por qué testificar a favor de Jesús. Y en la actualidad tengo a un ateo erudito, Lieberman, quien siendo estudioso de la vida de Jesús, declara en su libro, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahí tenemos las pruebas testificales y materiales con las que podemos afirmar que Jesús fue muerto bajo condena de crucifixión. Pero vayamos al último argumento. Dice, la Biblia se contradice. Y este argumento no solo lo escuchamos para este tema. Las personas que no creen en Dios, que no siguen a Cristo, utilizan este argumento para toda la Biblia. ¿Se acuerdan que el pastor en una prédica nos dijo, la Biblia no tiene contradicciones, tiene tensiones? Nos explicó por qué. Quisiera darles un argumento, ya que estamos en la línea jurídica, con la que podemos defender este argumento. Y son estudios modernos. Dentro de lo que es el estudio de las investigaciones forenses, en el campo de las declaraciones, las personas que estudian esto han determinado que cuando se hace una comparación de testimonios, es decir, hay dos o más testimonios sobre un hecho, las contradicciones accesorias en estos testimonios, pero manteniendo el aspecto central del hecho, deben ser consideradas como declaraciones altamente verídicas. ¿Por qué? Porque la percepción de cada persona al presenciar un hecho es muy diferente. El ángulo, el lugar, su situación psicológica. Entonces,
que existan estas contradicciones en las cuestiones accesorias son previsibles, pero se debe mantener el aspecto central. Cuando leíamos los versículos de los evangelistas, hemos visto que todos hablan de la crucifixión, pero hay cuestiones accesorias. Uno indica que habían dos malhechores, el otro indica que llevó la cruz, el otro indica que era a las 3 de la tarde. Eso es lo que sucede en cualquier comparación de declaraciones. Y esas declaraciones, como les digo, se consideran altamente verídicas. Al contrario de lo que se argumenta y quieren hacer parecer, que cuando existe similitud en estos aspectos accesorios y el aspecto central, estas declaraciones deben ser consideradas falsas, porque se prevé o se presume que ha habido un contubernio o un preacuerdo entre los declarantes. Eso es lo que dice el estudio moderno sobre las declaraciones. Así que existan esas contradicciones va a favor de los que defendemos la Biblia, y en este caso los que defendemos la crucifixión de Jesús. Bueno, hemos probado que Jesús existió, que encarnó, que estuvo entre nosotros, que fue acusado, que fue arrestado y fue muerto por la pena de crucifixión. Vayamos al punto central, la resurrección. Los argumentos que esgrimen los contrarios sobre la resurrección son: Jesús no murió, reaccionó en la tumba. Hasta son argumentos ridículos. Los apóstoles robaron el cuerpo. Y por último, los discípulos creyeron ver a Jesús resucitado. Solo creyeron ver a Jesús resucitado. Nuestros contraargumentos. Vamos a ver la flagelación y la crucifixión. Vamos a ver si es posible que el cuerpo haya sido robado por los apóstoles. Y vamos a ver si la tumba estaba vacía. En cuanto a que Jesús no murió en la cruz, dos aspectos en este argumento. No olvidemos que de acuerdo a las Escrituras, Jesús fue sometido a dos castigos. La crucifixión no conllevaba esos dos castigos. La flagelación era un castigo o una pena y la crucifixión era otra. Pero sabemos también por las Escrituras que Poncio Pilato había sido advertido por su esposa para que no condenara a Jesús a la muerte. Entonces, cuando Jesús es traído a su presencia para que lo condenara a muerte, él, después de entrevistarlo, lo hace flagelar pensando que ese castigo iba a ser suficiente para los judíos. Y al presentarlo así, los judíos hubieran pensado: perfecto, ya lo castigaste, gracias, y nos vamos. Pero no fue así. Los judíos exigieron la crucifixión. No le quedó otra, por razones políticas, a Poncio Pilato que decretar que lo crucifiquen. Así que, además de la flagelación, tuvo la crucifixión. Dos castigos sumamente brutales. La ciencia médica que ha estudiado el castigo de la flagelación indica que cualquier persona sometido a ese tipo de castigos hubiera fallecido en pocos días, solo por ese castigo. Las lesiones que producía ese castigo, la pérdida de sangre y las infecciones de esa época, que no eran, hacían que era previsible que cualquier persona muriera en 2 o 3 días. Así que Jesús, aparte de la flagelación, además lo llevaron y lo crucificaron. ¿Y quiénes lo crucifican? Soldados romanos expertos en ese tipo de castigos. No eran estudiosos académicos, no habían estudiado en la universidad anatomía,
pero tenían la pericia, sabían dónde había que clavar el clavo, cómo había que sostener al cuerpo en la cruz. Eran expertos en ese castigo. Y me van a decir que se les fue, que Jesús se desmayó y los soldados no se dieron cuenta. No olvidemos que les rompieron las piernas a los otros dos crucificados para apresurar su muerte. Si fuera así, Jesús estaba vivo todavía, también le hubieran roto las piernas. Como expertos en darse cuenta, en brindar o en saber si la persona está viva o muerta, no se dio cuenta de que Jesús murió. Es imposible. Es un argumento ridículo. Jesús murió. Además, veamos este pasaje donde nos cuentan que uno de los soldados mete una lanza en el costado de Jesús. Y las escrituras dicen que sale sangre y agua. Ahora se sabe que no es agua, por supuesto que no. Es un fluido corporal que se acumula en el cuerpo, y la ciencia lo ha comprobado, únicamente, solo y únicamente cuando el cuerpo ha fallecido. Así que también esa es una prueba de que Jesús murió. Y el argumento que no lo voy a considerar, que reaccionó en la tumba. La oscuridad y la humedad o la sequedad de la tumba hizo que reaccionara. Estaba amortajado, se levantó como niño envuelto, saltando. Eso ya es ridículo, no hay que ni mencionarlo. Así que es imposible que Jesús no haya muerto. Hay evidencias por demás para decir que sí, Él falleció en la cruz. Vamos al segundo argumento. El cuerpo fue robado por los apóstoles. Para mí este argumento es uno de los más infames. ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Ya fue un argumento utilizado por la jerarquía judía. Pero es interesante este argumento. Vamos un poquito a la lógica y pensemos. Después de que fallece Jesús, las escrituras nos dicen que es enterrado en una tumba de José de Arimatea, y la jerarquía judía se presenta ante el gobernador, ante Poncio Pilatos, y le pide que lleve una guardia a la tumba. Pues dicen que el que había muerto había prometido resucitar, y no sea que sus seguidores roben el cuerpo y pregonen que Jesús resucitó. Si podríamos entrar un poquito en la psicología de estos judíos, que negaron por siempre que Jesús era el Mesías, que era hijo de Dios, justamente por esa declaración lo condenan. Qué interesante que se preocupen de que resucite o de que se pueda pregonar que resucitó. Porque si ellos pensaban que Jesús no era nadie, era un loco más, ¿qué importaba que la gente y sus seguidores digan resucitó? Nadie iba a creer. Pero había ese temor. Ellos sabían en su interior de que Jesús era lo que decía. Bueno, pero vayamos a ver si los apóstoles realmente pudieron robar el cuerpo de Jesús. Sabemos que luego de que Jesús es arrestado, aprehendido, los apóstoles desaparecen, escapan, se esconden, no sabemos dónde, pero de hecho que temían por sus vidas. Si podríamos conocer un poquito lo que sentían, podemos deducir que estaban asustados, por supuesto que sí. Ellos creían fehacientemente que Jesús vino a instaurar un reino terrenal
y que era el Mesías liberador, el Mesías guerrero que iba a liberarlos de sus opresores. Pero Jesús es arrestado y es muerto. Se terminó la aventura. Y como el líder fue muerto, seguramente nos persiguen a nosotros. Así que yo pienso que los apóstoles se escondieron, estaban asustados y temerosos de su vida. Psicológicamente devastados, estresados, miedosos. Podemos pensar que un grupo de personas así, con ese tipo de sentimiento, digan, vamos, nos pondremos las pilas y vamos a robar el cuerpo de nuestro líder y después decimos que resucitó. Me parece poco probable. Además, ¿a quién o a quiénes tendrían que enfrentarse para poder robar el cuerpo de su líder? A una guardia de soldados profesionales, entrenados en batalla, expertos en el manejo de armas, entrenados para matar. Se dice que la guardia consistía entre 4 u 8 soldados. Pongamos que eran 4, expertos en batalla. Pero además estos soldados tenían que cumplir con las órdenes de resguardar esa tumba, porque si uno de ellos o los 4 fallaban en esa comisión, el castigo era la muerte. Así que podemos deducir que esos soldados, si realmente se enfrentaron a los apóstoles, hubieran preferido morir en el sitio y ser vencidos, que escapar, porque la pena era la misma, era pena de muerte. Los apóstoles hubieran tenido que tener el asesoramiento de Rambo y hacer una operación comando para este tipo de recuperar el cuerpo de su líder. Es imposible. Otra cosa que llama la atención sobre este argumento es lo que está en las Escrituras y nos relata que luego de los acontecimientos, y dice así, luego de los acontecimientos, no nos dice qué acontecimientos, los soldados que custodiaron la tumba fueron a los sumos sacerdotes a contarles lo que sucedió. Tampoco nos dicen qué sucedió. Y los sacerdotes les piden que digan que los apóstoles fueron a la tumba, robaron el cuerpo y que por esa declaración les iban a entregar bastante dinero. Es decir, los iban a sobornar. Vamos a analizar un poquito este hecho. 2 cosas. Si realmente los apóstoles fueron a la tumba, se enfrentaron con los soldados, con la guardia, los vencen y logran robar el cuerpo, ¿cuál la razón para que los sumos sacerdotes les pidan que digan que el cuerpo fue robado y los iban a sobornar? Solo les hubieran pedido que digan la verdad, porque los apóstoles fueron y robaron el cuerpo. ¿Para qué sobornarlos? Si lo que pasó era eso. Los soldados, aparte de la vergüenza, hubieran contado la verdad y hubieran dicho, sí, vinieron los apóstoles, nos ganaron y se llevaron el cuerpo. ¿Para qué sobornarlos? ¿Para qué pedir que digan eso? Ahora, si no fue así, y los apóstoles fueron, no se enfrentaron a los soldados, podríamos pensar que los apóstoles fueron los que sobornaron a los soldados para que les permitieran llevarse el cuerpo, ¿verdad? No tenían la capacidad los apóstoles de enfrentarse a los soldados. No nos olvidemos que eran pescadores, nunca habían peleado, no eran entrenados. Entonces, para poder llevarse el cuerpo, ellos hubieran tenido que sobornar a los soldados y decirles, déjennos llevar nuestro cuerpo. Si los apóstoles sobornan a los soldados, entonces ya no necesitaba que los sumos sacerdotes los volvieran a sobornar.
ya tenían el soborno y hubieran declarado que los apóstoles. Ven cómo este pasaje nos permite encontrar prueba material y testifical de que los apóstoles no pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. Es imposible. Y por otro lado, menos los judíos, porque ellos esperaban y querían que el cuerpo quede en la tumba. A ellos no les interesaba que el cuerpo desapareciera. Ellos, al contrario, querían tener la prueba de que Jesús murió y que se quede en la tumba. Así que desvirtuamos este argumento, que es el robo del cuerpo por parte de los apóstoles. Pero si no robaron el cuerpo los apóstoles, si no fue llevado el cuerpo por los soldados o por los judíos, ¿qué pasó? Porque el cuerpo no estaba allí. La tumba estaba vacía. Y no lo dicen los seguidores de Jesús. No es que ellos dicen, la tumba estaba vacía. Los propios judíos, la élite política judía, dice y asegura que la tumba estaba vacía. Esta es una declaración sumamente importante, porque es una declaración de la parte contraria, que prueba el argumento de defensa. La tumba estaba vacía. Entonces algo tuvo que suceder allá para que el cuerpo de Jesús ya no se hallara en la tumba. Y vamos a ver qué es lo que sucedió después. Vamos a hacer un análisis forense a las declaraciones de los testigos. Ya no solo la declaración, sino el tipo de declaración. Esta es una herramienta que se utiliza en derecho, en trabajo judicial, para asignarle una categoría o un porcentaje de veracidad a las declaraciones. Y también vamos a hacer un análisis a las actitudes de estos declarantes. Les explico por qué. Si una persona declara cierto hecho y las actitudes posteriores de esa persona confirman esa declaración, por supuesto que esa declaración sube su nivel de credibilidad. Entonces, vayamos a ver algunas cosas. Análisis de las declaraciones. Como habíamos dicho, la jerarquía política judía declara que la tumba estaba vacía y pide a los guardias que declaren que los apóstoles robaron el cuerpo. En técnicas forenses, esto se denomina como declaración enemiga. Es muy importante esta declaración enemiga porque es una confirmación del hecho que queremos probar, dicho por una persona que no es afín a nosotros. El que no tenga relación con nosotros eleva el nivel de veracidad de esa declaración. Otro punto. Los evangelios describen que las mujeres fueron las primeras en evidenciar la tumba vacía. Esto en técnicas forenses se llama declaración vergonzosa. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a inventar una historia, si yo voy a escribir algo que no es cierto o voy a declarar algo falso, es imposible que en esa declaración o en ese escrito que yo haga ponga aspectos que me avergüencen, que no sean buenos para mí, que me hagan ver mal. Sabemos que en la época de Jesús las mujeres no gozaban de credibilidad. Eran aceptados sus testimonios, pero tenían un rango menor a los testigos varones. El varón era el que comandaba o el que era la persona que
más importante en el núcleo familiar. Pongámonos a pensar, si yo voy a escribir en los evangelios de que los seguidores de Jesús fueron y encontraron la tumba vacía, por supuesto que voy a poner que fueron 2 hombres. ¿Cómo voy a escribir algo que yo quiero que sea creíble, avergonzándome y poniendo como testigo a personas que tienen baja credibilidad? Este tipo de testimonios, como les digo, también causan un porcentaje elevado de credibilidad. Vamos a otro punto. Los discípulos creen fehacientemente haber visto a Jesús resucitado y pregonan su resurrección exponiendo sus vidas. Habíamos dicho que posterior a la muerte de Jesús, los discípulos estaban asustados, miedosos, se esconden, no lo acompañan a Jesús en su arresto, no están en el momento de la crucifixión, creo que solo Juan, uno de los apóstoles. Pero pasan unos días y esta actitud cambia completamente. ¿Qué pasó? Cambiaron de pilas, tomaron un jugo de valor. Los apóstoles salen y empiezan a pregonar que su líder ha resucitado, que ha cumplido lo que había prometido. En este tipo de declaraciones hay un argumento que los detractores siempre esgrimen. ¿Verdad? Los discípulos estaban dispuestos a dar su vida por su creencia, por creer que Jesús resucitó. Pero en esta época también tenemos gente que es capaz y está dispuesta a dar su vida por sus creencias. Los terroristas, los fanáticos religiosos. Para sus protestas se ponen una bomba, se hacen volar y según ellos van a alcanzar el cielo, la gloria. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre estos terroristas o fanáticos con los apóstoles. Estos fanáticos están dispuestos a dar sus vidas por algo o una creencia que viene como tradición. Ellos creen porque les han contado que lo que ellos creen es cierto. No fueron testigos presenciales. En cambio, los apóstoles estaban en la condición de saber fehacientemente que lo que decían era cierto, verdad, porque estuvieron ahí, fueron testigos presenciales de la resurrección, de verlo a Cristo resucitado. Les digo que no podríamos encontrar una persona en este mundo que esté dispuesta a ofrecer su vida por una mentira, por algo que él sabe que no es cierto. La gente normalmente miente para salvar su vida, no muere por una mentira. Y los apóstoles estaban en condiciones de saber que lo que decían, Cristo resucitó, era mentira o verdad. No les habían contado, ellos sabían. Entonces, tenemos que deducir que ellos realmente vieron a Cristo resucitado y eso les cambió la vida. Veamos las actitudes, por último, de estos testigos, de quienes declaran y dicen, yo vi a Jesús resucitado. Los apóstoles podemos deducir que volvieron a sus actividades anteriores. Sabemos que Pedro, después de la muerte de Jesús, vuelve a pescar. Podemos deducir por eso que los demás hicieron lo mismo, eran pescadores, tenían sus trabajos. Esto nos llama la atención, ¿por qué? Porque nos puede llevar a entender de que los apóstoles no creían en la resurrección de Jesús. Muere Jesús,
se esconden un tiempo y después vuelven a sus actividades anteriores. No estaban reunidos esperando el cumplimiento de la resurrección. Volvieron a trabajar. Así que podemos pensar que no tenían el conocimiento o la creencia de que Jesús iba a resucitar. Y eso lo sabemos también porque la enseñanza que ellos tuvieron a través del Talmud no hablaba de un rey o de un Mesías que iba a resucitar. Hablaba de un rey o de un Mesías que iba a hacerse rey en este mundo. Posterior a eso, vemos que cuando estaban reunidos algunos de los apóstoles, y podríamos contradecir aquí, pero estaban reunidos en ese momento, estaban esperando. No, dice algunos, seguramente se reunieron para saber cómo estaban, eran amigos al final de cuentas, nos reunimos, y se da la primera aparición de Jesús ante sus apóstoles. No estaban todos, ¿verdad? Sabemos que no estaban todos. Y esta aparición de Jesús ante sus discípulos hace que estos cambien completamente. Dejan otra vez sus quehaceres, vuelven a retomar bríos y salen a pregonar las enseñanzas de su líder. Jesús ha resucitado y se forma una iglesia. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué puede haber sucedido para que personas asustadas, miedosas, incrédulas en las promesas de su líder hagan un giro de 180 grados, cambien completamente, vayan, salgan, pregonen la palabra de su líder y arriesguen sus vidas? Seguramente un tiempo atrás estaban escondidos por temor a perder sus vidas. Otra actitud interesante que hay que analizar es la de Santiago, el hermano de madre de Jesús. Sabemos por las escrituras que Santiago se avergonzaba de su hermano, su familia, y él sobre todo decía: hermano, estás loco, estás mal de la cabeza, Mesías, hijo de Dios, nos avergüenzas. Nunca creyó en su hermano, no fue creyente. Después de que Jesús se le aparece resucitado, Santiago cambia completamente. Es un creyente fervoroso de Jesús, tanto así que termina como una columna principal, siendo líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó con este señor que hizo que cambiara radicalmente su forma de pensar y su actitud? Por último, y es el que más me llama la atención, Pablo de Tarso. ¿Quién era Pablo de Tarso? Era un judío ortodoxo, respetuoso de las tradiciones de su raza, de su etnia, colaborador de los judíos. Seguramente tenía mucho poder político, económico, un estatus social alto, trabajaba para los romanos, era considerado en la élite judía, era perseguidor y iba contra los cristianos. No le achaquemos que era una maldad. Él creía fehacientemente que esa secta que se llamaban cristianos en ese momento iban a perjudicar a su etnia, a los judíos. Pero sucede algo con Pablo de Tarso. Cambia radicalmente su vida. Entenderíamos que si el cambio es para superarse en todo lo que tenía, perfecto. Pero no, deja toda esa comodidad, todo ese estatus que tenía, deja a un lado. Y no solo eso,
por ser seguidor de Jesús, Pablo es apedreado, es latigado, creo que naufraga 3 veces, es encarcelado, sufre de persecuciones y finalmente muere, lo matan en Roma. ¿Qué pasó en la vida de Pablo para que cambie? ¿Qué pasó en la vida de estas personas para que cambien? Piensen qué tendría que suceder en la vida de ustedes para que cambien radicalmente el tipo de vida que llevan. La verdad, no tenemos que adivinar, no tenemos por qué especular qué pasó en la vida de estos personajes. Ellos mismos nos lo dicen, ellos nos los han contado y declaran. Vieron a Jesús resucitado. Ahí está la explicación. Hermanos, amados, creo que hemos podido aportar suficiente prueba, tanto testifical como material, para demostrar, sin que exista duda razonable, que nuestro Señor Jesucristo vivió entre nosotros, encarnó, nos dejó sus enseñanzas, fue arrestado, acusado y muerto por crucifixión, y que al 3er día Dios lo levantó de entre los muertos, ¿sí? Cumpliendo las Escrituras y la promesa del mismo Señor Jesús, que Él podía retomar la vida. Así lo hizo y así tenemos el regalo más grande que podemos conseguir, la vida eterna. El veredicto, hermanos, lo vamos a dejar en consideración a los que les habíamos dado el rol de ser jurados, nuestros hermanos que no están todavía en Cristo. Y les digo a ellos lo que dice Jesús en las cartas a sus iglesias: el que tenga oídos que oiga. Y yo agrego que el que tiene raciocinio, razone. Hermanos amados, bendito sea por siempre nuestro Dios. Este juicio ha terminado. Amén. Gracias.